Bien, compañeros, hoy nos toca trabajar acerca de los contratos laborales, su importancia, tipos, clases, sus elementos, etcétera, etcétera. Pero para eso precisamente hay necesidad de remitirnos a lo que significan los antecedentes de los contratos laborales, toda vez que la contratación de los trabajadores es un elemento clave para cualquier empresa grande, mediana o pequeña. Por esta razón, la elaboración de los contratos de trabajo en Bolivia requiere no solamente un lenguaje jurídico, sino también exige el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley General del Trabajo, sus decretos reglamentarios. Vamos a ver en esta diapositiva, vamos a encontrarnos aquí con la Constitución Política del Estado. Y en la Constitución Política del Estado, obviamente en el artículo 46, nos va a hablar todo un capítulo relativo al derecho al trabajo, a la sindicalización, contratos individuales, colectivos, etcétera, etcétera. Pero también al mismo tiempo vamos a utilizar lo que significa la Ley General del Trabajo, ¿no es cierto? Eh, Ahí están los tipos de contrato que prevé nuestra Ley General de Trabajo, su decreto reglamentario, etcétera, etcétera. ¿No? Obviamente a la Constitución, a la Ley General del Trabajo, tiene una tendencia fundamentalmente de protección a lo que significa el trabajador o la trabajadora en nuestro país. Entonces, es importante también mencionar el tema de la definición del contrato laboral. Ahí en este slide podemos nosotros ver eh, un concepto sobre lo que es un contrato laboral que establece la OIT, ¿no es cierto? Y nuestra Ley General del Trabajo, en el artículo 5 también nos va a hablar del contrato del trabajo, donde define fundamentalmente el contrato individual o el contrato colectivo según se pacte, ¿no es cierto?, entre un patrono o un grupo de patronos o un trabajador, en el caso del contrato individual o en el caso del contrato colectivo, cuando se pacta entre un sindicato, federación o confederación con, con una parte contratante, un empresario o varios empresarios que serían dueños de la empresa, ¿no es cierto? Entonces, para fines de mayor entendimiento, esta definición del contrato laboral es importante porque nos habla del vínculo entre lo que significa la parte empresarial, el patrono, ¿no es cierto?, y los trabajadores. Ahora bien, nuestra Ley General del Trabajo del año 1939 sigue hablándonos de patrono cuando en estos días empresarial, ¿no es cierto? Continuando con nuestro tema, vamos a hablar sobre los elementos del contrato de trabajo. Ahí tenemos un primer elemento que es personal, es decir, tiene que el trabajador de manera personal suscribir ese contrato, dar su consentimiento para poder trabajar, para poder elaborar, y al mismo también tiene que estar en la parte empresarial, sino de manera personal a través de su representante legal, ¿no es cierto? Entonces, esto es clave. Aquí es importante por el tema del consentimiento para que no haya vicios, dolo, coacción, extorsión para hacerle trabajar a, a una persona, sea varón o sea mujer, sea joven o sea menor, ¿no es cierto? Luego tenemos la capacidad que está marcado por nuestras leyes en lo que significa los 18 años, si fuera varón o mujer, o si fuera 14 años, pero con permiso de sus padres. Ahí está la capacidad para poder laborar, para poder trabajar. Luego vamos a tener el consentimiento. El consentimiento, compañeros, no es nada más, no es ni nada menos que la manifestación de la voluntad, en el caso del trabajador, de querer trabajar, y en el caso del empresario, de buscar la contratación de ese o esa trabajadora, ¿no es cierto? Luego tenemos el objeto. El objeto, compañeros, es el motivo del contrato, ¿no es cierto? Pero este objeto tiene que ser lícito, tiene que ser posible y tiene que ser determinado, ¿no es cierto? En tanto que la causa del contrato es la razón por la que se realiza este contrato, es decir, es el intercambio, en otros términos,
del esfuerzo físico-mental con destino productivo por el salario. Seguidamente vamos a hablar, compañeros, acerca de lo que significa. Bien, entonces tenemos las características del contrato. En las características del contrato, compañeros, como tenemos como primer punto, la dependencia, en el sentido entendido cuando el trabajador queda bajo órdenes de la parte contratante, de la parte empresarial, pero hay que entender aquí que jamás va a quedar bajo o a merced del arbitrio de cualquier actitud que menoscabe la dignidad del trabajador o la trabajadora, ¿no es cierto? La segunda característica es la subordinación, ¿no es cierto? En la que el trabajador de manera voluntaria, bajo su propio consentimiento, se obliga a cumplir las órdenes de la persona que le contrata, ¿no? De las directivas, de las instructivas o de la dirección que le dé. Él tiene que acatar, tiene que obedecer, ¿no es cierto? En eso consiste esta característica de la subordinación. Tenemos luego el tema de la exclusividad. En el tema de la exclusividad hay que entender de que el trabajador no puede trabajar para otra empresa si no es para contrato, ¿no es cierto? Ni tampoco por fuerza propia. Luego tenemos la otra característica que es el tema de la onerosidad, donde el empresario, la parte contratante, se obliga a pagarle un sueldo, salario o remuneración al trabajador. Luego tenemos, compañeros, los requisitos del contrato de trabajo, que obviamente son varios, pero los que mostramos aquí consideramos que son esenciales, ¿no? La identificación de las partes, que son el nombre, el apellido del trabajador, el domicilio de la empresa, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Aquí es importante la fecha de inicio y duración de la relación laboral, donde tiene que decir cuándo está comenzando, cuándo va a comenzar a trabajar el trabajador y hasta cuándo va a seguir trabajando. Pero si por alguna circunstancia en el contrato no se fija la fecha de conclusión de la relación, se entiende de que tiene carácter indefinido. Ahí hablamos del domicilio de la empresa, la descripción del puesto de trabajo, qué funciones va a cumplir, qué va a hacer, qué es lo que tiene que hacer, en qué sección va a trabajar, etcétera. Luego tenemos el monto salarial, cuánto va a ganar el trabajador y qué tipo de otros complementos van a beneficiarle al trabajador. Creo que es importante indicar que no puede ser menor al salario mínimo nacional que la ley establece, ¿no es cierto? Los horarios de trabajo, es decir, va a trabajar horario diurno, horario nocturno o en horario mixto, ¿no es cierto? Entonces aquí los beneficios que va a recibir, el tema de la afiliación a la Caja Nacional, sus aportes a la AFP, etcétera, etcétera, ¿no? Y los plazos fundamentalmente que están marcados por el tiempo que el trabajador o el empresario tendría que darse para comunicar, por ejemplo, la decisión o la resolución de un contrato cuando el compañero trabajador va a concluir su relación laboral con la empresa, ¿no es cierto? Y en algunos casos también se tiene el convenio colectivo. Este convenio colectivo es cuando se tiene un contrato entre la parte empresarial y el sindicato, la federación, etcétera, firmados, y obviamente que beneficia a los trabajadores que ya están trabajando y a los que más adelante puedan venir a trabajar, ¿no es cierto? Entonces eso es importante que nosotros comencemos a tocar, compañeros. En las clases de contrato, como se puede ver aquí, nuestra norma, nuestra ley establece básicamente el artículo 6 de la Ley General del Trabajo, los tipos de contrato verbal o escrito, ¿no es cierto? Este contrato verbal y este contrato escrito. Sin embargo, aquí tenemos varios, podemos ir definiendo el contrato individual, es cuando un trabajador o trabajadora firma un contrato con el empresario o su representante. El contrato colectivo es cuando firma un sindicato, federación o confederación con la parte empresarial, los representantes legales. El contrato verbal es cuando no media ningún documento, ningún papel, nada escrito. Es solamente un contrato que se suscribe de palabra, ¿no es cierto?, de buena fe entre el contratante y el trabajador. En tanto que el contrato escrito es aquel contrato que se suscribe de manera formal, con todas las características que les hemos explicado
precedentemente, ¿no es cierto? El contrato indefinido es aquel contrato que se firma, pero que no tiene fecha de conclusión, es decir, el trabajador mejor si trabaja hasta que se jubile, ¿no es cierto? De esa manera hay estabilidad laboral. En tanto que el contrato fijo le pone fin a la relación laboral con un término, es decir, comienza a trabajar desde enero hasta el 31 hasta el 31 de diciembre de ese año. Al año el siguiente, en el mes de enero, ya no sería trabajador de esa empresa, ¿no? El contrato por obra está marcado fundamentalmente para algunas empresas, por ejemplo, en el tema de construcciones, ¿no es cierto? Para construir una escuela, una posta sanitaria, es decir, se contrata a los trabajadores hasta que se concluya la obra. Más allá no puede ser, por eso dice por obra. Concluida la casa, concluida la carretera, concluido el puente, se acaba el contrato. Luego tenemos el contrato por temporada. Este contrato por temporada está marcado por las temporadas fundamentalmente de siembra, de cosecha, y en ese caso tenemos, compañeros, el tema de la zafra de caña, la cosecha de soya, algodón, etcétera. El contrato a destajo por pieza está marcado básicamente por el contrato que está definido por el rendimiento del trabajador, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, una señora, cuántas camisas, o una trabajadora, cuántas camisas tiene que entregar, de acuerdo al número de piezas que entrega, de acuerdo a ese mismo nivel también se le va a pagar, ¿no es cierto? Luego tenemos el contrato diario, nocturno y mixto. Este contrato diario se entiende cuando se trabaja desde las 6 de la mañana en el plazo hasta las 20 horas. Y el nocturno se entiende cuando es un contrato desde las 20 horas hasta las 6 de la mañana. Y el mixto cuando puede trabajar, obviamente, en el turno diario y en el turno nocturno. En ninguno de los casos debe trabajar más de 8 horas, ¿no es cierto? Luego tenemos el contrato por enganche, que es aquel que se entiende cuando el trabajador es contratado para trabajar en otro lugar fuera del lugar de su residencia. Obviamente que corren con los gastos del transporte la empresa, ¿no es cierto? Finalmente tenemos el contrato doméstico, compañeros, que se refiere fundamentalmente a todo trabajo dentro del hogar. El término empleada doméstica técnicamente es adecuado. Este tipo de contratos está regulado por la ley 2450 del 9 de abril del año 2003, compañeros. Finalmente, compañeros, vamos a tener el contrato a destajo por pieza, es lo que les andaba explicando, son aquellos tipos de contrato que se realizan durante el día. Por ejemplo, un albañil metros por 8 horas de trabajo, ¿no es cierto? En el caso de zapateros, ¿no es cierto? Tiene que entregar, en el caso de los soladeros, una determinada cantidad de los zapatos y por eso se le marca su horario, ¿no es cierto? Y se le paga también por lo mismo. Contrato diario nocturno mixto que hemos explicado, el que también explicamos, el contrato doméstico, que es un momento comenzamos a trabajar, y finalmente tenemos la nulidad del contrato. Los contratos pueden ser nulos, compañeros, cuando contradicen a la ley general, cuando contradicen a la Constitución, al decreto reglamentario, etcétera, que favorece al trabajador, que sin embargo lo hacen así, ¿no? Entonces, el contrato puede ser nulo de manera parcial o de manera total cuando realmente es grave, entonces obviamente se anula el contrato. Sin embargo, se reconoce al trabajador el tiempo que ha venido trabajando. Entonces, si es mucho más grave o tiene efectos o consecuencias, quien debe definir esto, compañeros, es quien debe definir esto es el juez de la causa, es decir, hay jueces laborales y seguridad social, son ellos los que tienen que definir si la nulidad es total o es parcial, compañeros. Espero que esta estructura les sirva para continuar con este tema, ¿ok? Gracias, compañeros.